En Juan capítulo 6, en el verso 53, Jesús le dice a una multitud las siguientes palabras. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, que era un calificativo que se le daba a Jesús, ni beben su sangre, no tienen realmente la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá. Esta es una enseñanza un poco extraña, por no decir muy extraña. Que Jesús le diga a una audiencia que coman su carne y beban su sangre. La reacción de todos fue de admiración. De hecho, si uno lee los versículos siguientes, nos cuenta que esa multitud, que eran más de 10,000 personas, porque esto que acabo de leer sucedió después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que la Biblia dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces era una gran fiesta. Habían muchas personas disfrutando del milagro que Jesús les había hecho, pero detrás de cada milagro hay una enseñanza. Muchas veces nosotros nos quedamos con la emoción del milagro y desechamos la enseñanza. Detrás de cada milagro hay una enseñanza. Y después de ese milagro Jesús da esta enseñanza y todos los judíos se extrañan, se admiran, algunos se inconforman. La gran mayoría, dice la Biblia, que decidió abandonar a Jesús, al punto que Jesús le dice a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Porque si se quieren ir, es el momento de irse. Aprovechando que muchos están yendo, así que es el momento de que si ustedes se vayan. Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero es que es entendible para los judíos, incluso aún para nosotros, escuchar esas palabras: el que come mi carne. O sea, Jesús nos está diciendo que nos volvamos caníbales. El que bebe mi sangre. ¿Qué tipo de ritual satánico es ese? Podría pensar alguno. Pero Jesús no se estaba refiriendo a su carne física ni a su sangre física. En el verso 63 Jesús explica: pero los que se fueron antes no escucharon la explicación. Dile al que está a tu lado: no te vayas antes. Hay gente que ya cuando ve que ya está por concluir, se va. O hay gente que ya llega a mitad de la alabanza. No, ven temprano y vete hasta que termine. Porque Dios te puede hablar y sorprender en cualquier momento. Muchos se dijeron, cuando escucharon ese mensaje: no, Jesús ese está loco. ¿Cómo que no los comamos? ¿Cómo que le bebamos la sangre? Y se fueron. Y Jesús les explica a los pocos que se quedaron qué es su carne y qué es su sangre. Dice el verso 63: el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La carne de Cristo y la sangre de Cristo son las palabras. Jesús no se estaba refiriendo a su carne física ni a su sangre física, se estaba refiriendo a sus palabras, porque Él dice:
las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La carne y la sangre de Cristo son espíritu y son vida. En otras palabras, a través de la palabra de Jesús, las escrituras, lo que nosotros hoy llamamos como la Biblia, y nuestras palabras. Por eso lo uno al mensaje de la semana pasada, que si no lo vieron, búsquenlo en YouTube, el poder de las palabras. Porque es a través de las palabras que nosotros podemos activar el poder de la sangre y de la carne de Cristo Jesús. El poder de la sangre de Cristo no radica en una sangre física, es espiritual. Porque ¿a qué se refería Jesús? A sus palabras, que sus palabras son espíritu y son vida. Pero ¿cómo puedo yo activar? Y en un momento más vamos a entrar a eso, pero quiero dejar como introducción esto. ¿Cómo activo el poder de la sangre de Cristo en mi vida? A través de mis palabras. Hoy algunos le tienen fe a algo que le llaman el manto de Turín, que algunos creen que es el que le pusieron a Jesús. En otro lado existe una espina que creen que es la espina de la corona que le pusieron a Jesús. Otros buscan ciertos objetos o reliquias creyendo que ahí radica el poder, pero no, el poder es espiritual y se activa a través de nuestras palabras. El poder de la sangre de Cristo Jesús en tu vida y en mi vida se activan a través de la palabra. Lo repito una vez más porque no quiero que pierdas el enfoque de eso. Ahora, ¿cuál es ese poder? ¿Cuál es el poder de la sangre de Cristo Jesús? Pues para empezar, la sangre de Cristo tiene el poder para salvar. Romanos capítulo 5 en el verso 6 dice: a la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Me encanta cómo la Biblia especifica por quién murió Cristo. Cristo no murió por los buenos. Cristo no murió por los santos. Por lo tal, la iglesia de Cristo no es para los santos. Si usted es una persona santa, este es el lugar menos indicado para usted. Pero si usted, como yo, es una persona pecadora, imperfecta, este es el lugar para usted. Porque la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es como un hospital donde llegan todos los que estamos enfermos, dolidos, a ver a nuestro médico llamado Jesucristo. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Nosotros fuimos justificados o salvados por la sangre de Cristo Jesús. Lo que nos salvó es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene el poder para salvar al que no tiene la capacidad de ser salvado. De hecho, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de ser salvados. Solo la sangre de Cristo Jesús. Por eso Romanos 10 lo dice: el que creyere en su corazón que Dios entregó a su Hijo Jesús en una cruz y lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se
confiesa para salvación. ¿Entiende? El poder de la salvación que está en la sangre de Cristo Jesús se activa a través de nuestras palabras. Es por eso que tú puedes en oración declarar que la sangre de Cristo va a salvar a tus familiares, a tus amigos que no han sido salvos. Y cuando tú ores por ellos, declara que están cubiertos y lavados con la sangre de Cristo Jesús. Declara que ellos, la sangre de Cristo está sobre ti, te va a salvar, te va a limpiar, te va a arrancar de esa vida de pecado. Porque el poder de la sangre de Cristo se activa ¿de qué manera? ¿A través de qué? De nuestras palabras. No es una sangre física. La sangre de Cristo tiene el poder para salvar. En Hechos capítulo 20 dice el verso 28, tengan cuidado de sí mismos. Les está hablando a los ministros, a los pastores, a los que dirigen una congregación, a los que lideran un rebaño del Señor. Tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como líderes, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. La iglesia, esta iglesia fue adquirida por la sangre de Cristo Jesús. Y a los que servimos a Dios, Él nos dice, ten cuidado de cómo tratas a tus ovejas. Eso es una advertencia para mí como pastor. Ten cuidado de cómo tratas a tus ovejas, porque esa oveja o esa iglesia que tú lideras fue comprada, fue adquirida con la sangre de Cristo. Esa es una de las pequeñas responsabilidades que los que servimos a Dios tenemos, que un día daremos cuenta de cada uno de ustedes, no solo de mí. La diferencia entre tú y yo es que tú vas a dar cuenta de lo que tú haces y yo voy a dar cuenta de lo que yo hago, más lo que todos ustedes hacen. Por eso es mi deber orientarlos en la palabra del Señor, pero eso nos aplica a todos. Ten cuidado de cómo tratas, si eres un líder de grupo, a tus ovejas, a tus discípulos. Ten cuidado cómo tratas a un hermano de la fe, porque debemos estar conscientes que esa persona, que es tu hermano en la fe, fue comprado nada más y nada menos que con la sangre de Cristo Jesús. Yo no conozco a una sola persona que desafíe a la iglesia de Cristo y le vaya bien. Hasta ahorita no conozco a nadie. Por eso yo jamás me pongo a juzgar o a hablar mal de otra iglesia, de otro pastor, de otro hermano, porque ese pastor, ese hermano, esa iglesia fue comprada con la sangre de Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? Hay un dicho que dice que el que no sabe lo que costó no lo valora, algo así, ¿no? ¿Cierto? Solo el que sabe lo que le costó lo valora. Entonces la iglesia, hoy nosotros disfrutamos de la iglesia porque Jesús compró la iglesia para nosotros. La iglesia fue comprada, fue adquirida por la sangre de Cristo Jesús. El pago para la iglesia fue su sangre. Jamás nosotros debemos participar de un intento de división contra una iglesia, de acabar con una iglesia, cualquiera que sea. Porque esa iglesia, el costo de esa iglesia fue la sangre de Cristo Jesús. Fuimos adquiridos, fuimos comprados, y eso te incluye. Fuimos comprados
con la sangre de Cristo Jesús. Ahora, la sangre de Cristo también tiene el poder para proveernos. La sangre tiene el poder para proveernos. Y aquí me quiero meter un poquito a un tema que, aunque lo desconozco en su totalidad, me puse a investigar un poco acerca de nuestro torrente sanguíneo como seres humanos. Algunos dicen que el ser humano tiene un aproximado de 200,000 kilómetros de venas. Unos oscilan entre 100,000 y algo, 200,000. La distancia entre la Tierra y la Luna son 230,000 y piquito de kilómetros. O sea, nosotros llevamos dentro en nuestro ser, en venas, casi la distancia de aquí a la Luna. O sea, somos sangrones hasta su máxima potencia. La sangre tiene el poder para proveer. Dice Romanos capítulo 8 en el verso 32, en la traducción lenguaje actual: Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Digan conmigo, todas las cosas. ¿Cuánto nos quiere dar Dios? ¿Cuánto? ¿Y cómo lo sé, pastor? ¿Cómo puedo saber que Dios me lo quiere dar? La Biblia te dice, si ya el Padre te dio a su Hijo Jesús, si sacrificó a Jesús en una cruz, si lo entregó por ti y por mí, si lo dejó morir en nuestro lugar, dice otra versión, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las demás cosas? ¿Qué será para Dios darte la sanidad después de haber sacrificado a Jesús? ¿Cuánto le pesará al Padre poderte abrir una nueva oportunidad de trabajo si ya sacrificó a su Hijo Jesús? ¿Te imaginas que después de tremendo sacrificio Dios está diciendo, no, eso es mucho, eso es demasiado? Eso que me estás pidiendo es demasiado. Si algo fue demasiado, fue entregar a su Hijo Jesús en una cruz y permitir que fuera lacerado, desfigurado. Eso sí es demasiado. Y si eso fue capaz de hacer, cualquier otra cosa es menor al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por eso debemos tener confianza en la sangre de Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo tiene el poder para proveernos. Dice 2 de Pedro capítulo 1 en el verso 2, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Uno puede tener gracia para prosperar, uno puede tener gracia para los negocios, uno puede tener gracia para muchas cosas, pero si carecemos de la paz, yo puedo estar lleno de lujos, pero carente de paz. Yo puedo tener una casa confortable, pero que en esa misma casa se desata el infierno todas las noches. Que abunden ustedes la gracia y la paz por medio de ¿qué? Del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. El Padre, a través de Jesús y la sangre de Jesús, ya nos ha dado la provisión para vivir como Dios quiere
que vivamos. Pero ¿por qué muchos cristianos no vivimos como Dios quiere que vivamos? Porque carecemos de lo que menciona aquí, del conocimiento. Digan conmigo, conocimiento. ¿Conocimiento en qué? ¿O en quién? En la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros comprendemos lo que Jesús hizo, lo que se sacrificó por nosotros, lo que pagó, no fue dinero, fue su sangre. Nosotros llevamos nuestra vida a una dimensión mayor. Yo no me puedo conformar con una vida miserable comprendiendo lo que Jesús se sacrificó por mí. No sé si me estoy explicando. Es como cuando el hijo, que es estudiante, adolescente quizás, no comprende el sacrificio que sus padres hacen para tenerlo en la escuela donde lo tienen. Y le da igual volarse las clases, le da igual conectarse o no, le da igual hacer tarea o no. ¿Me estoy explicando? Pero cuando uno llega a la comprensión del sacrificio que mis padres están haciendo, de las horas que mi padre tiene que trabajar, del tiempo que mi madre le dedica para que yo tenga la computadora que tengo, para que vaya a la escuela que voy. ¿Sí me estoy explicando? Yo no me puedo quedar ahí, yo no me puedo volar una clase, yo no puedo hacer como que estudio, porque entiendo el sacrificio que ellos están haciendo. ¿Sí me estoy explicando? Cuando entendemos el sacrificio que Jesús hizo, yo no me puedo conformar con una vida mediocre. Yo no me puedo conformar con una vida miserable. Yo tengo que hacer algo porque Jesús se sacrificó por mí. Derramó su sangre para que yo tenga una vida y una vida en abundancia. Así que yo me tengo que levantar todas las mañanas con mi mejor actitud a trabajar, a servir, a creerle al Señor, a dar lo mejor de mí porque Jesús se sacrificó por mí. No voy a jugar con mi salvación, no voy a jugar con el pecado, no voy a ser cristiano el domingo y de lunes a sábado ser un mundano porque Jesús se sacrificó por mí, por mi salvación. Cuando entendemos eso, nuestra vida cambia. Ay, ¿por qué tanto me dicen aquí que yo tengo que prosperar, que yo tengo que sanar, que yo tengo que ser saludable, que yo tenga que ser salvo? Porque Jesús se sacrificó por ti. Solo por eso. Puedes levantar tus manos al cielo y decir conmigo: Jesús, gracias por derramar tu sangre por mí. Amén. La sangre de Cristo tiene el poder para proveernos, porque la sangre provee a todo nuestro ser lo que necesitamos. Desconozco en su gran mayoría esto porque no soy médico, pero dentro de la sangre, ¿hay aquí algún médico que conoce el tema? Dentro de la sangre hay algo que se llaman los glóbulos rojos. ¿Han escuchado ese término? Usted tiene los glóbulos rojos a tal. ¿Qué son? Cuando yo era niño yo veía toda mi sangre roja y yo dije, ¿cuáles son los glóbulos rojos? Sí, toda la sangre es roja, pero dentro de la sangre hay algo que se llaman los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos, una de sus funciones es llevar oxígeno a todo nuestro cuerpo y hacer que todos nuestros sistemas funcionen. Cuando carecemos de glóbulos rojos, nuestros sistemas o nuestros tejidos dejan de funcionar de manera correcta. Es a través de la sangre que todo nuestro organismo funciona, porque es la sangre la encargada de proveer lo que cada parte de nuestro cuerpo necesita, lo que tu hígado necesita, lo que tus párpados necesitan, lo que tus pies necesitan, lo que tus manos necesitan. A través de la sangre van corriendo. Porque es a través de la sangre que nuestro cuerpo recibe su provisión.
es a través de la sangre de Cristo Jesús que nosotros recibimos nuestra provisión. No es a través de nuestro trabajo, es a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿tengo que dejar de trabajar? No. Cubre tu trabajo todos los días con la sangre de Cristo Jesús. Tú di de todos los días, cuando abras tu negocio, cuando te vayas a trabajar, cuando te pongas el overol, cuando tomes con lo que trabajas, di: Padre, yo bendigo este trabajo y declaro que mi trabajo, mi negocio, mi empresa, mi comercio, mi emprendimiento está cubierto con la sangre de Cristo Jesús, porque es la sangre de Cristo Jesús la que nos provee lo que necesitamos. Cuando tus hijos se conecten para estudiar el próximo año, que regresen a la escuela, están en una etapa donde se están preparando para posteriormente trabajar, bendícelos, hijo, ven para acá, no te vas hasta que yo te bendiga, y voy a declarar que te vas a la escuela cubierto con la sangre de Cristo Jesús, porque hoy eres un estudiante, mañana vas a ser un profesionista, un profesional, un emprendedor, y Dios te va a llenar de la sabiduría para que lo puedas hacer, porque tus pensamientos, tu cuerpo, tu cerebro, tus órganos están cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo Jesús tiene el poder para proveernos, pero también la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos. Así como existen los glóbulos rojos que proveen todo lo que nuestros tejidos necesitan, existe dentro de nuestra sangre algo que se llaman los glóbulos blancos. Y la función, o una de las funciones principales de los glóbulos blancos, es combatir las infecciones. Son parte del sistema inmunitario o inmunológico de nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos son los que colaboran para que cuando uno tiene una herida se formen coágulos. Los glóbulos blancos son los que atacan las infecciones. De hecho, cuando nos aplican una vacuna, la vacuna que nos pusieron recientemente, que algunos dicen que es el sello de la bestia, yo siempre bromeé cuando me pusieron la primer dosis. Yo dije, bueno, ya soy medio bestia. Todavía no he llegado a ser la bestia completa, y ahora soy una bestia completa. Pero lo que sucede es que esas vacunas están dotadas de anticuerpos que se almacenan en nuestro torrente sanguíneo. Específicamente nuestros glóbulos blancos comienzan a atacar esas infecciones, esos virus. Y lo mismo sucede, pero en el ámbito espiritual, con la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar. Dice 1 Juan 1:7, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. ¿Nos qué? Nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia, nos purifica de todo pecado. La sangre, hablando de nuestra sangre natural, la sangre que no circula comienza a generar toxinas. ¿Cierto? Y esas toxinas comienzan a afectar nuestro cuerpo. Por eso una persona que tiene problemas de circulación comienza a presentar problemas en sus extremidades. Porque la sangre, cuando no circula, comienza a generar toxinas. La sangre es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios no fluye en nuestra vida, así como la sangre que no fluye en nuestro cuerpo genera toxinas, así espiritualmente nosotros comenzamos a generar toxinas y malestares
en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra fe. Es por eso que los cristianos que dejan de congregarse, dejan de leer su Biblia, dejan de tener contacto con la palabra de Dios, lo que sucede es que la sangre no está fluyendo espiritualmente hablando en su cuerpo y comienzan a generar toxinas y malestares, y de repente ya me molesta el hermano fulano, ya me molesta lo que hace en la iglesia, mejor ya no llego porque en el grupo no sé qué, porque en el grupo acá, porque los discípulos no sé qué, y comienzo a generar toxinas. ¿Por qué? Porque no estoy permitiendo que la palabra de Dios, que la sangre de Cristo Jesús fluya en mi vida. Cuando yo estoy fluyendo en la palabra de Dios, no tengo tiempo para ver de qué color eran los zapatos que trajo la hermana, si es los mismos que lleva trayendo 3 domingos seguidos. No tengo tiempo para ver cómo vino peinado, si vino peinado, si no vino peinado, si enflacó, si engordó, si ya llegó, no tengo tiempo de eso, porque yo estoy caminando y estoy fluyendo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la sangre de Cristo Jesús que me mantiene alejado de esas toxinas. Mantente fluyendo en la palabra, porque la palabra tiene poder para limpiar. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. Si alguno de nosotros hoy está manchado con el pecado, hoy invoca la sangre de Cristo Jesús sobre tu vida, porque la sangre de Cristo Jesús tiene el poder para limpiarte. No solo te perdona, sino te limpia de ese pecado. La sangre de Cristo tiene el poder para que las manchas que el pecado ha provocado en tu vida, en tu reputación, sean borradas. Quizás alguno de nosotros, por nuestro pecado, estamos catalogados como el adúltero, como el mentiroso, como el deshonesto, como el flojo, como el agresivo. Pero cuando la sangre de Cristo y el poder de su sangre comienza a fluir en nosotros, Dios cambia eso. Y Dios me ayuda a pasar de ser el déspota a ser el amable. Porque Dios no quiere solo que seamos perdonados, Él nos quiere limpiar. Y yo le doy gracias a Dios porque habemos personas aquí que Dios nos ha limpiado. Todavía hay mucho que limpiar, pero nos ha limpiado. Porque ese es el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para vencer y para conquistar. Dice Juan 16:33: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Eso Jesús se lo dice a sus discípulos después de que Él fue crucificado y está resucitado. Su sangre fue derramada y se para frente a los discípulos y les dice: tengan ánimo. Así como yo vencí al mundo a través de mi sacrificio y de derramar mi sangre, así como yo he vencido al mundo, ustedes vencerán al mundo. Por eso la Biblia nos llama más que vencedores, porque obtenemos un beneficio de un sacrificio que no hicimos. Jesús es el vencedor, y a través de su sacrificio nosotros somos más que vencedores, porque no es nuestra sangre la que se derrama. No es que yo tengo que hacer un sacrificio, derramarme, ir de rodillas a cierto lugar y que mis rodillas se lastimen y a través de ese sacrificio Dios se agrade. No, es a través del sacrificio de Jesús. Y Él dice: a través de mi sangre yo vencí al mundo, así que tengan ánimo. Ustedes podrán vencer al mundo a través de la sangre
de Cristo Jesús. ¿Con qué estás peleando en estos días? Sea cual sea con lo que estás luchando, la sangre de Cristo te da el poder y la facultad para vencerlo. Dice Apocalipsis 2:11, refiriéndose a la segunda venida de Cristo junto con aquellos que han muerto en Cristo. Ellos lo han vencido, al mundo, a la muerte, por medio de la sangre del Cordero. Ellos han vencido. Tú eres un vencedor por medio de la sangre de Cristo. En Éxodo capítulo 12, cuando Jesús iba a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, una de las últimas plagas era que vendría el ángel de la muerte permitido por Dios para llevarse la vida de todos los primogénitos. Y Dios le dice a Moisés: toma un cordero, símbolo de Cristo Jesús. Toma un cordero, asesínalo, sacrifícalo, toma su sangre y parte de esa sangre colócala en las puertas de las casas de todos los israelitas. Y dice el verso 13: la sangre servirá para señal. Las casas donde ustedes se encuentran, pues al verlas pasaré de largo. Así que cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Porque la sangre de Cristo tiene poder para vencer, para conquistar. Cualquier ataque del enemigo, del diablo, de sus demonios, de personas malintencionadas, no tiene efecto ante el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y hoy nosotros no necesitamos matar un cordero y ponerla en nuestras casas, porque el poder de la sangre no se activa con algo físico. Vuelvo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se activa? ¿A través de qué? De nuestras palabras. Entonces tú y yo, a través de nuestras palabras, podemos declarar la cobertura, la protección, la ayuda sobrenatural de nuestro Dios y su sangre a través de nuestras palabras. La sangre de Cristo tiene poder para conquistar. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar. La sangre de Cristo tiene poder para proveer. La sangre de Cristo tiene poder para salvar. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Usa ese poder. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Está para ti.